Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá. Es cierto que tenemos un programa muy cargado de información. Hay una información de último momento que dice, vergonzoso, grave amenaza a un médico en Barrio Norte. Le escribieron en la puerta de su casa, fue a trabajar afuera, volvió a Barrio Norte, Santa Fe al 2300, le dejaron en la puerta de su casa. Buscate otro lugar para vivir. ¿Decidís vos o decido yo? Se lo escribieron al urólogo Agustín D'Angelo. Agustín D'Angelo ya está con nosotros, los vamos a saludar y dentro de un ratito, cuando esté, lo vamos a saludar y vamos a hablar con él. Buscate otro lugar para vivir. ¿Decidís vos o decido yo? Qué lindo vecino, Qué linda Argentina unida, qué solidario. Cómo se le caen las caretas a la gente que es una porquería en el medio de la pandemia, Pero además, nuestro editorial tiene que ver con esto. Ya no hay duda, se quieren llevar todo por delante, se quieren llevar al mundo por delante. Enseguidita me voy a detener en eso. Pero atención, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quiere aclarar una información que dimos acá en Mirá, la dio Guadalupe Vázquez. Guadalupe Vázquez dijo, entre otras cosas, que el Ministerio de Ciencia cambió un procedimiento que hacía más transparente las compras de insumos médicos y reactivos desde el exterior. Dijo otras cosas más que tienen que ver con un investigador del CONICET que vende al Estado cuando esto es incompatible. El ministro Roberto Salvarezza va a responder dentro de unos minutos a Guadalupe Vázquez y a nosotros, porque así se hace periodismo. Mostramos lo que tenemos que mostrar y el Estado y el gobierno tienen que responder siempre, te caiga bien o no te caiga bien el funcionario. Enseguida presento a todos mis colegas. Pero a nosotros, a mí por lo menos, ya no me quedan dudas de que se quieren llevar a todos por delante. Se quieren llevar al mundo por delante. El término llevarse todo por delante es muy popular y muy gráfico. Significa destruir, derribar o quitar cualquier cosa que se ponga delante del camino. Se le endilga, este tipo, esta tipa, se quieren llevar todo por delante, a alguien que para alcanzar su objetivo pasa por encima de cualquier persona o cosa que se le ponga en el medio. De cualquier manera, con cualquier método, con cualquier herramienta. En este gobierno, en el actual gobierno, hay gente que quiere pasar por encima de todo y de todos. Hay gente que se quiere llevar todo por delante, a la justicia, al Congreso, a la división de poderes. Ahora que la oposición está un poco en silencio, que no sabe para qué lo va a agarrar, a la oposición también. Y a los medios de comunicación. Hay ejemplos de esto para hacer dulce de leche, como diría Martín Tetaz. Pero podemos empezar con un ejemplo de las últimas horas. La pretensión de Cristina Fernández de presionar a la Corte para que le otorgue una especie de patente de corso con el objetivo de sesionar de manera virtual. Basta. Digamos las cosas como son. Una patente de corso porque ella quiere sesionar y quiere discutir lo que se le canta a ella sola. No solo por el pedido uno se da cuenta de que se quieren llevar al mundo por delante, también por el contenido de ese pedido, también por el tono de ese pedido, incluso por la forma de pedirlo. Ayer mismo, la vicepresidenta, con ese tono tan agradable y persuasivo que tiene, nos sugirió, sentenció, porque es una sentencia. Corregime, Federico, si no es una sentencia esto. Cuando la Corte quiere tratar un asunto, lo hace. Listo, se acabó la discusión. Sí. Esa es Cristina. Es una sentencia. Lo hizo de su cuenta de Twitter, convalidando lo escrito por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Ahora te voy a hablar de ella. Graciana Peñafort. Además, la propia Graciana, muy simpática es, yo la conozco, es simpaticísima, eligió una metáfora no muy feliz para volver a presionar a la Corte al escribir. Escuchá, textual. Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora, no dentro de un ratito, ahora, dice Graciana, si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones, porque la vamos a escribir igual. Tomá.
nivel de autoritarismo. ¿Qué nivel de autoritarismo, por favor? ¿Qué manera de expresar las ideas? ¿Qué quiso decir Graciana Peñafort? ¿Que tiene que ser ahora y no puede pasar un minuto más? ¿Que si los miembros de la Corte no se pronuncian de inmediato, le van a ir a incendiar sus despachos? En su encendido hilo de tweets, Peñafort también puso en el centro de la cuestión la sospecha de ella, de que la Corte no se quiere pronunciar porque, según ella, todos sus miembros están en contra del impuesto a los muy ricos en la Argentina. ¿Cómo sabe? Que, por cierto, no son ni tantos ni tan ricos como en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero en todo caso, ¿por qué no discutir también en el Senado y en diputados lo que venimos diciendo acá desde hace tiempo? La rebaja de las dietas, el aumento de las penas para quienes cometen actos de corrupción en el medio de la pandemia, algunos de los que denunció Guadalupe Vázquez o Hugo Machiavelli o los que denunciamos en La Cornisa. ¿Saben que Juntos para el Cambio, el bloque de la coalición cívica presentó un proyecto para que se aumenten las penas para los casos de corrupción que se cometen en el medio de una pandemia, porque se están aprovechando de la salud de la gente? Bueno, así que entonces, solo porque un día Cristina y a su asesora Peñaflor se levantaron inspiradas y se les ocurrió la idea de que la Corte tiene que dar por válida la única sesión que quiere presidir Cristina de manera virtual, ¿esto tiene que suceder ahora porque si no se viene el mundo abajo? ¿Por qué se quieren llevar al mundo por delante? Graciana Peñaflor parece, por sus citas, una persona muy preparada. Yo creo que lo es, Pero eso no significa que tenga razón. Yo conozco un montón de gente preparada. Zaffaroni, nivel técnico. Pero, desde el punto de vista de la realidad práctica, a mi entender, un delirante, con todo respeto. Graciana, por ejemplo, se autopercibe siempre del lado del bien y coloca a todo el mundo del lado del mal. Todos nosotros, los que están acá, la redacción, todos. Todos los que dudan de su palabra están del lado del mal. ¿Sabés quién tiene como cliente Graciana Peñafort? Al expresidente Amado Boudou, procesado y condenado por querer apropiarse de la máquina de hacer billetes para el Estado, entre otros delitos. Pero además, también es cuestionada, y cada vez más, para decirlo en criollo, por estar, dicen algunos, en ambos lados del mostrador. ¿Me ayudan? Porque es técnicamente por ahí es un poquitito complejo. Escucha, Hugo. Hay juristas a los que le apasiona el debate, porque a Graciana también le apasiona el debate, y le sale a discutir. Es muy interesante para discutir. Como a ella, estos juristas se preguntan, primero, siendo directora asesora jurídica del Congreso, ¿puede actuar en una causa donde la nación es damnificada? ¿Son válidas sus decisiones como directora del Senado? Hay 3 normas que atraviesan el asunto. Dentro de un ratito va a estar Daniel Sapsay con nosotros, quizá nos puede desasnar también. Una, a ver si me va a entender, es una ley que regula el ejercicio de la abogacía en el ámbito federal. Dice que el presidente, el vice, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, no los directores, y los legisladores no pueden ejercer la profesión. Ahí le pegan el palo porque ella no es asesora. Segunda, otra ley, hay una ley que prohíbe a los empleados del Poder Legislativo actuar en contra de los intereses del Congreso. Y la tercera es una disposición que se desprende de esta ley, una disposición parlamentaria, que incluye a los presidentes de ambas cámaras. Se lo enrostraron a Peñaflor, y en un tuit Peñaflor se defendió diciendo, Peñafort, perdón, yo que le digo Peñaflor, ¿no? Yo creo que en 2 o 3 años le voy a nombrar, pero no es por una cuestión, es mala mía. No hay segundas intenciones. No, mala mía. Los nombres de pila se los cambia todo el mundo todo el tiempo. Es el alemán que está viniendo. En un tuit, Peñafort, así se dice, se defendió haciendo referencia a las primeras 2 cosas que le dije antes. Dijo, no hay incompatibilidad, ella puede hacer ambas cosas. Pero no respondió una tercera. Yo no me quiero poner muy técnico. Vos me seguís, Hugo, ¿no? Te la voy a hacer corta y sencilla. Ella, como directora de Asuntos Jurídicos, no podría ni debería actuar contra los intereses del Congreso, que son, por extensión, los intereses de la nación. De manera
que estaría cometiendo una falta ética. De aquí a la China. ¿Se entiende lo que digo, Federico? ¿Me ayudas? Sí, claro. Sí, a ver, acá hay una cuestión que tiene que ver con la legalidad y la legitimidad. Puede ser que sea legal. Ahora, yo me pregunto, ¿es legítimo que alguien que ocupa funciones en el corazón del Estado sea defensor de alguien que ocupa funciones en el corazón del Estado? Muy bien, eso, ni más ni menos. Te lo hubiera preguntado a vos y listo, y me ahorraba toda esta explicación. A ver, está Agustín D'Angelo, el médico al que le escribieron, andate acá, y le dejaron una nota por debajo de la mesa. ¿Lo puedo saludar aunque sea? Agustín D'Angelo, buenas noches. Te saluda todo el equipo de Mirá por La Nación Más. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Bueno. bien, todo bien, acá estamos. Bueno, te tiraron una notita por debajo de la puerta que es amenazante, claramente amenazante, y eventualmente fue alguno de tus vecinos. Sí, esto fue el domingo. Yo volvía de trabajar, de ver unos pacientes en la guardia, de dar unas altas, y bueno, cuando llegué eran eso de las 8:30 de la noche, no sé bien qué hora era, y entré a casa y abajo de mi puerta estaba la nota, una notita que bueno, nada, me invitaba a retirarme de mi domicilio. Yo quiero terminar con la idea que empecé ahora en esta consideración, en este análisis, pero quiero hacerte una pregunta y después tener una charla más distendida con vos y con todos nosotros. ¿Sentís miedo o sentís bronca? O ambas cosas a la vez. No, miedo no. La verdad que yo particularmente, o sea, da bronca, pero particularmente a mí me dio más curiosidad por ahí de ver o de entender. Me gustaría por ahí hablar con este vecino y entender qué se le cruza por la cabeza en realidad, porque me parece que es una mezcla de por ahí de que te desborda la situación esta del aislamiento y de ignorancia también. Eso, por ahí eso, y hasta me parecía por ahí más útil o más importante que la denuncia en sí que hice, que se viralice, para que la gente concientice un poquito, porque ya es tedioso esto, como para encima andar recibiendo regalitos abajo de la puerta. Claro, el miedo es lo que genera esto, ¿no? El miedo y la ignorancia. Ahora seguimos conversando porque tengo cada vez más interés en conversar con los médicos que están al frente de la batalla porque, viste, este país es raro, ¿no? Los aplaude por un lado a las 9 de la noche y después los escracha. Enseguida voy a volver con Agustín D'Angelo. No lo saques no necesariamente lo tenés que sacar de la pantalla. Enseguida voy a volver con él. En todo caso, achicalo para que toda la composición quede bien. Pero quiero terminar con la idea. Graciela Peñafort defiende a Amado Vudú por los delitos por los que fue ya condenado Vudú. Y son delitos contra la nación, ¿no? A saber, cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública, de manera que es contradictorio su trabajo como asesora jurídica del Estado y defender a alguien que ya está probado que le hizo daño al Estado. Hablemos de procedimiento, olvídate la ideología. Pero volvamos a la idea de llevarse puesto a todo. ¿Cuál sería el problema, hablando del Congreso? Que los senadores sesionen en diputados, de manera real, no remota, con la debida distancia y cuidado. Y en todo caso, que los senadores sean diputados, que los diputados vayan al Centro Cultural Kirchner, como dijo Negri, o a Luna Park, como sugirió Pichetto. Ponemos un videíto de un compilado de lo que están pidiendo los diputados y dirigentes de Juntos para el Cambio, por favor. Pero el Congreso y el Poder Judicial no deberían haber entrado en cuarentena. Bueno, es imprescindible que el Congreso se ponga en marcha porque hay que votar un conjunto de leyes muy importantes que tienen que ver con paralizar el proceso de concursos preventivos y de quiebras que se vienen en la Argentina para julio o agosto, ver cómo hacemos para mejorar el acuerdo preventivo extrajudicial, que es una medida que está dentro de las leyes
concursales y que fue un hecho innovativo del 2001-2002. Bueno. Suspender ejecuciones hipotecarias, suspender desalojos. No, claro, eso todo es economía real. que significa interferir en relaciones privadas, vos tenés que hacerlo. Eso es economía real. El Congreso tiene que reaparecer con reuniones presenciales y aquellos senadores o diputados que tengan problemas de salud, que los hay. Que pueden preexistentes, claro. Claro, muy bien, está la posibilidad del voto informático. Y si hay riesgo en el Senado porque es un espacio chico, pueden sesionar en diputados los senadores. Claro. Son 70 con... Y los diputados, perdón. Y los diputados podés sesionar en el CCK o en el Luna Par, si lo tenés que hacer. ¿Para empezar a funcionar el Congreso, el Senado, diputados? Sí, pero hay que terminar con esto, parece. Bueno, había que cortarlo, pero en un punto, así no queda como... Los tres dicen más o menos lo mismo. Pero llevarse todo por delante, que es la idea del editorial, no es solamente lo anterior. Llevarse todo por delante es lo que pretendió el secretario de Derechos Humanos en las últimas horas, Horacio Pietragaya Corti, queriendo mandar a su casa en Villa Carlos Paz al corrupto confeso de Ricardo Jaime, corrupto confeso, pretendiendo que dejen en libertad a Martín Báez, apretando a través de su segundo, apretando porque hay una denuncia por eso, a través de su segundo, a una jueza, a un tribunal oral, para que le otorgue la libertad a Luis Delía. Se lo otorgaron. Y por supuesto siempre queriendo manipular los hechos, adulterando las justificaciones, poniendo, como en el caso del secretario de Derechos Humanos, al coronavirus como la gran excusa para mejorar la situación de los delincuentes condenados por corrupción. A mí me gustaría saber, lo charlamos siempre con Hugo Machiavelli, ¿por cuántos presos comunes se habrá preocupado Pietragaya? ¿Por cuántos? Son miles, ¿no? Los presos comunes. Procesado. Debería por todos. Procesado y sin condena firme en cana. O con preventiva. O con preventiva. Bueno, me gustaría saber si tal vez se incluyó con el mismo argumento humanitario, porque podría ser, el pedido de prisión domiciliaria de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. No lo pidió. ¿Pero están aburridos de hablar de los políticos presos del kirchnerismo? Bueno, hablemos de los sobreprecios que paga el Estado. No abandonemos el tema. Ni este ni ninguno. Acaban de allanar una empresa intermediaria que vendía alimentos al Estado, la gente de Copacabana, que tiene otra empresa que se llama No Robo. No, ¿en serio? No me robo. Está en la misma dirección. Un casting de empresa. Bueno, pongamos más luz en las zonas oscuras. De hecho, el domingo en La Cornisa, escucha bien, vamos a presentar una nueva investigación. Lleva como título, a vos que te gustan las adivinanzas, no te voy a decir de quién se trata, La Cajita Feliz. Es sobre uno de los funcionarios más poderosos de la Argentina. Este funcionario, no importa el sexo, declaró la emergencia antes de la pandemia. ¿Para qué? Para usar un fondo multimillonario. ¿Cómo? De manera discrecional. Para eso declaró la emergencia. ¿Cómo? Sin control. Cualquiera podía averiguar sobre ese fondo antes de la emergencia. ¿Cómo y en qué se gastaba? ¿Quién ganaba? ¿Quién perdía las licitaciones? Ahora no. Ahora se hacen las contrataciones directas de servicio, a nuestro parecer, innecesarios. Y vamos a seguir discutiendo con Guadalupe Vázquez si las contrataciones que hizo el Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnología son correctas. A mí me pasa, yo se lo dije hoy a Guadalupe y no tengo por qué ocultarlo. Con el ministro Roberto Salvarezza, algo parecido a lo que me pasa con Daniel Arroyo. No me cae mal, me cae bien, ¿viste? Gente que me cae bien, yo lo escucho hablar, conozco cómo trabaja. Parece buena gente, pero eso no es suficiente, los funcionarios tienen que responder. Y hoy, por suerte, el ministro va a responder dentro de un ratito. Y obviamente te vamos a recordar lo que dice Guadalupe Vázquez, lo que afirma, que tiene sustento y que desde este programa lo sostenemos. También está el peligro de la malvinización y el pensamiento único. Somos parte de la Argentina Unida. ¿Nosotros decimos Argentina Unida? Sí. Somos parte de la gente que cumple con las reglas. Aplaudimos a los médicos y a los policías. Pensamos que el presidente tomó decisiones correctas para evitar el contagio a tiempo y las muertes por el coronavirus. Todo bien hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿no podemos discutir sobre economía? ¿Hoy a cuánto subió el dólar? 118 terminó el dólar paralelo.
No se puede discutir, Martín, digo, a todos le pregunto, ¿no se puede discutir por una economía que se está derrumbando? A ver si tenemos que hacer una cuarentena No, además que más discriminada. cada decisión, por acción o por omisión, impacta en la economía. Por acción o por omisión. O sea, se tome la decisión o no de cómo va a cambiar el lunes la cuarentena, va a tener un impacto concreto en la economía, por las buenas o por las malas. Y hasta ahora está... ¿Vos hiciste el cálculo de cuánto se perdía por día? 40% del PBI se pierde por día. No es mío el cálculo. Cada lo hizo día se pierde el 40%. Marina Dalpolleto, sí, es más o menos el cálculo que consiguen la mayoría de los analistas. 40% del PBI diario. Para que vos te des una idea, el PBI de la Argentina es... son unos 300... Son más o menos 1.000 millones de dólares por día. Porque más o menos es casi 400.000 millones el PBI, así. ¿Cuánto quieren recaudar? 1.000 millones del PBI del día, se pierde el 40%, se pierden 400 millones por día. ¿Cuánto quieren recaudar con el impuesto a... 3.000 millones. Una semanita de cuarentena? No, pero además, fíjate los cálculos, digamos, a veces te resulta mucho más barato aislar, si vos tenés muy pocos casos. En ciudades o regiones, hay provincias enteras de la Argentina que no registran ningún caso, hay provincias de la Argentina que registran muy poco, 0 casos en la última semana, hay 4 provincias. Sí, eso es lo que van a empezar a hacer. Y hay varias, sí, pero van a empezar muy gradualmente, digamos, y realmente si no hay ningún foco y se puede ubicar a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas, es más fácil aislar esas 10 personas y todo su círculo de contacto que parar la provincia entera, es mucho más barato. Perdón, ¿coincidís, Fede, con eso? Yo creo que Si lo hubiera que no se testeos, puede se podría perder hacer. es la razonabilidad. Ah. Me parece que no se pueden crear Pero dogmas. Martín está planteando una idea de, aflojemos un Hay poco. muchísimas maneras. Quiero decir, a ver, no es un dogma de fe la cuarentena Estrictísima. horizontal. Horizontal. Se puede, algunas zonas se pueden... A ver, no se pueden hacer dogmas de fe. A ver, no se puede perder la racionalidad, Claro. la racionalidad y la razonabilidad. Claro, preguntamos, ¿se puede pensar o si planteamos un debate ya somos traidores a la patria? Bueno, pero esa es la malvinización y ese es el riesgo de pensar esto en términos de guerra. Acá no hay una guerra, no hay guerra, ¿eh? Esto es un virus. Exactamente. El Bueno, virus tiene otra lógica, no hay guerra. No hay guerra, hay amenazas como la que le hicieron a este médico urólogo con el que vamos a hablar, Agustín D'Angelo, enseguida. ¿No se puede plantear la flexibilización de la cuarentena? ¿No se puede criticar a los ministros? ¿No se puede destacar lo que está bien y señalar lo que está mal? ¿Somos traidores a la patria si no nos cuadramos, no nos hacemos albertistas, cristinistas, peronistas o más o menos oficialistas? ¿Somos destituyentes? ¿O un canalla de derecha, como dice Víctor Hugo doble moral Morales? ¿Soy un canalla de derecha si no pienso como Víctor Hugo Morales? El hombre de la doble moral que levanta el dedo con la mano izquierda y cobra con la mano derecha, y oculta sus bienes a la FIP y al Estado, y se esconde siempre detrás del poder político, y se esconde siempre detrás del poder político. Contra la gente que pretende llevarse todo por delante, siempre hay un antídoto. Es infalible. Más democracia, más división de poderes, más información, más opinión, aunque no estés de acuerdo. Y para eso no necesitamos ni estar en contra de la política contra el coronavirus, ni siquiera necesitamos salir de nuestras casas. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Enseguida vamos a saludar a Daniel Sapsay para hablar sobre todos estos temas, ¿no? El pedido urgente de Cristina Lacorte, la tentación autoritaria, el gobernar solamente por decreto, que el Congreso no sesione, el ataque en algunos casos a los medios de comunicación, el ataque a través de redes sociales, a través de periodistas cercanos al calor del poder. Pero quiero terminar la conversación. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Ahora conversamos. Muchísimas gracias. Un gran gusto. Igualmente para nosotros. Pero quiero terminar de conversar con Agustín D'Angelo. Agustín, ¿cómo estás viviendo como profesional de la salud el trato real, más allá de la amenaza que te hicieron por debajo de la puerta, de la sociedad?
Ayer publicamos, hablamos con una médica que decía, no tenemos la protección necesaria, mínima, indispensable para trabajar, que nos dejen de aplaudir y que nos den la herramienta de trabajo. ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, a ver, respecto a lo que es la gente, los pacientes, yo creo que esto, como lo que me pasó a mí el domingo, son los menos. La mayoría de la gente, la verdad, que nos respeta y nos valora el trabajo que estamos haciendo. Después, justo lo que comentabas del tema insumos, yo por ahí no lo estoy viviendo muy de cerca porque justo estoy dividido en uno de los grupos de trabajo que es en el área no COVID, sería, o sea, en el área que no está trabajando con pacientes de sospecha de coronavirus. Yo estoy en el área de urología, nosotros nos dividimos, hay una parte del servicio que ayudan los trailers, que ellos sí están por ahí más en contacto, pero yo no tengo contacto con ellos. Yo estoy en la parte de atención a urología de pacientes que... ¿En qué establecimiento médico trabajás, Agustín? En el Hospital Durán, de Caballito. Vamos a mostrar el cartelito, la cartita que te dejaron por debajo de la puerta de tu casa. Por favor, ponla en el aire. Qué fuerte es eso, ¿eh? Buscate otro lugar para vivir. Ponés en riesgo la vida de todos acá. Decidí vos o decido yo. Gracias. Qué fuerte, perdón. Y qué cobarde, ¿no? Porque, claro, qué sé yo, anónimo, ¿no? Sobre todo ¿no? cobarde, Martín, claro. Sobre todo cobarde. No lo firma y además decido yo qué es lo que va a decidir él. Sí, claro. ¿Y quién es él? Claro. No sabemos. Bueno, ¿es un edificio de mucha gente el tuyo, donde vivís? Son muchos departamentos, sí. Sí, son varios pisos y varios departamentos, vive bastante gente. Yo la verdad que vivo hace poco acá, hace 2 meses, y la verdad que no conozco a nadie, con lo cual me llama doblemente la atención que me hayan tirado el papelito abajo de la puerta directamente. Agustín, disculpa por la demora, ¿tenés un mensaje para darnos como profesional de la salud? Primero te quiero preguntar por tu vida. ¿Sos casado? ¿Tenés hijos? ¿Dónde estás pasando este momento de la pandemia? No, yo vivo solo, soy soltero, no tengo hijos, mi familia vive en Entre Ríos y estoy en mi departamento, en un monoambiente, cómodo. Por ahí se hace difícil estar encerrado acá todo el día cuando no estoy trabajando, porque ahora, por más que seamos profesionales de la salud, hay especialidades que están trabajando menos, la mía es una. Así que lo vamos llevando. ¿Y tenés un mensaje para darle a los que te están escuchando? Sí, la verdad que se queden tranquilos en su casa, que esto va a pasar en algún momento, y que lo que digo yo y lo que me digo yo a mí mismo es un momento en el cual, sobre todo para los que nos toca estar solos acá, está mucho uno contra su cabeza, hay 2 formas de salir de esto, peor o mejor de lo que estábamos antes. Traten de elegir salir mejor y buscarle el vaso medio lleno a todo esto. Gracias, Agustín. Hiciste bien en difundir esto, ¿eh? De alguna manera, si hay algún loco que además es cobarde, en una de esas te protege. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Muy bien, ya vamos a hablar con Daniel Sapsay, pero hay una información de último momento y tiene que ver con Moyano. Hay un ruido muy fuerte en el mundo sindical porque dicen que Moyano se quedó con la parte del león. Con la parte del león de los fondos sindicales, el mismo que abrió por tercera vez, porque antes no lo había abierto, el Sanatorio de Antártida. Están haciendo acusaciones muy graves contra Moyano. La información, Hugo, dale. Luis, exactamente lo que se conoció es el listado de la Superintendencia de Servicios de Salud por los fondos solidarios que se reparten. Moyano, la obra social de camioneros, es la que obtuvo mayor cantidad de fondos. Recordemos que anticipamos en la cornisa que detrás del Sanatorio Antártida había una investigación federal de lavado de dinero que hizo Graciela Ocaña, y también se denunciaba que había recibido muchos fondos para esta inauguración del sanatorio que ahora va a estar dedicada a la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo la imagen de una nota que acaba de aparecer en Clarín, que firma Galván. Tensión en la CGT, coronavirus en Argentina, furia sindical por un reparto multimillonario de fondos que otra vez favorece Hugo Moyano. Escuchá, son 4.000 millones de pesos para las obras sociales gremiales. La de camioneros recibirá más dinero
que otras con mucha mayor cantidad de beneficiarios. Dale. Y lo más grave, Luis, no solo que debería estar quebrada o en todo caso intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, sino que no presta los servicios porque hay beneficiarios electrodependientes que se quejan de las prestaciones de la obra social de camioneros. Lo denunciamos en La Cornisa, creo que fue el domingo pasado, o el otro domingo, pero hay más hay más pacientes y familiares de pacientes electrodependientes que se quejan porque dicen que los quieren trasladar de su domicilio, donde están y viven, a un sanatorio, a un centro médico, porque aparentemente los médicos que antes los iban a atender van a ir a trabajar al sanatorio que abrieron para recibir a los contagiados del coronavirus de la provincia de Buenos Aires. Así habla una de las familiares. ¿Cómo se llama, Hugo? Se llama Ángeles Olivera, es la mamá de un chico que tiene un respirador artificial. Yo tengo un hijo con internación domiciliaria, mi obra social es Oschoca, la de los camioneros, la del señor Moyano, si se le puede decir señor Moyano. Y tengo internación con mi hijo a partir de los 5 meses de vida. En mi situación hay 30 familias más que cada hijito, cada niño, cada bebé que tiene su patología. Este señor Moyano nos está mandando unas cartas, sí, acá les paso a mostrar, nos exige, sí, entre comillas, para trasladar a cada uno de nuestros chicos a una clínica que se llama Ancla, que ahí van a tener todos los servicios que el niño requiera. Si nosotros le damos la negativa de que no estamos de acuerdo con eso, de no sacar nuestros hijos de nuestro domicilio, el señor Moyano, Obra Social Oschoca, empresa Yaray de su mujer Liliana, nos retira todo servicio de nuestros hijos y deja a nuestros hijos totalmente en abandono. Hugo. Luis, corre en riesgo la vida de estos chicos porque son electrodependientes, están conectados a respiradores y si lo trasladan son lo más frágil frente a la pandemia del coronavirus. Gracias, Daniel Sapsay, gracias por esperar. Primera pregunta, la primera mía, nuestros colegas obviamente van a preguntarte. ¿Vos estás percibiendo, Daniel, con la experiencia como constitucionalista que tenés, que hay un intento de tomar a la pandemia como excusa para llevarse a las instituciones, al Congreso, al sistema judicial, un poquito a la Corte Suprema también por delante? Mira, lo que yo estoy viendo es que hay una concentración impresionante de poder en manos del presidente. Y esto tiene mucho que ver también por la defección tanto del Congreso, que no se reúne, como del Poder Judicial, que está actuando a menos que media máquina, porque está de feria, como enero o la mitad de julio, que es la feria judicial. Algo incomprensible también. Entonces, ¿qué ocurre? Se desequilibra absolutamente la separación de poderes, porque desaparecen los controles y además se va normalizando que es el presidente, precisamente aludiendo a una situación excepcional de emergencia, el que legisla de manera sucesiva. Son ya más de 20 decretos de necesidad de urgencia desde que se declaró la cuarentena. El primero fue constitucional, evidentemente las circunstancias excepcionales que impedían el trámite normal de sanción de leyes, que es lo que la Constitución admite como posibilidad para que el presidente legisle. Pero de ahí en más, el Congreso tendría que haber estado reunido, y muchos de esos decretos de necesidad de urgencia tendrían que haber sido iniciativas parlamentarias para que el Congreso las tratase con un trámite de urgencia y luego se llegara a una sanción, pero conforme a la deliberación, no una decisión autoritaria de una sola persona. Lo vuelvo a repetir, yo no sé bien ya quién es el responsable, si es el presidente o son los otros poderes, que están en una actitud realmente sorprendente, porque esto no ocurre en la mayoría de los otros países. Para no ir más lejos, no ocurre en países limítrofes, no ocurre en Chile, no ocurre en Brasil, no ocurre en Uruguay. Perdón, ¿están sesionando de manera presencial y con los debidos cuidados en esos países, como en España? Yo sé que lo hacen. ¿Está sucediendo eso? Exactamente. O de manera remota. Es decir, hay también experiencias de reuniones remotas que por otro lado se ha dado, por ejemplo, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y en Mendoza. Y en Mendoza, ¿no? También. Ahora, Mendoza y también algunos consejos deliberantes de municipios, de algunos municipios. Ahora,
Daniel, la pretensión de Cristina de que le aseguren la legalidad de una sesión virtual para discutir solamente un proyecto y una especie de presión a la Corte, sobre todo por el tono del pedido, lo que dicen, etcétera, etcétera. ¿Vos lo ves pertinente, legal, legítimo? Bueno, en primer lugar, es absolutamente equivocado el interponer una acción declarativa para que la Corte Suprema, de manera abstracta, dé una opinión sobre lo que debe hacer en su organización interna y en sus reglamentos otro poder del Estado. Acá tampoco se dan las características de un caso, es decir, que la persona que interpone esa acción puede demostrar que hay un agravio contra su persona, contra sus derechos, en un caso concreto. No es el caso tampoco. Y además, la Corte Suprema, en esta situación, no es competencia originaria. Antes, eventualmente, habría que pasar por los otros tribunales inferiores, primera instancia y Cámara de Apelaciones, y llegar luego por apelación a la Corte. El artículo 117 de la Constitución limita la competencia originaria de la Corte, esto es, uno va directamente a la Corte, saltea las otras instancias, cuando son conflictos entre provincias o cuestiones vinculadas con otros estados porque vinculan a embajadores o ministros plenipotenciarios. Claro, nos acaba de dar una clase de Derecho Constitucional, pero yo que analizo la política... No, está bien. Yo que analizo la política, veo también el deseo de instalar el tema de solamente discutimos el impuesto para los más ricos y se callan la boca y en los argumentos dicen, y la Corte es porque está a favor, está en contra del impuesto para los más ricos y al procurador le echan la culpa. Hay una instalación política e ideológica, a mi entender, un poco tribunera. Lo que yo veo es como la instalación también de un relato. En primer lugar, el presidente de una Cámara no puede imponer los temas a tratar. La agenda se va elaborando en función, ya sea de los proyectos recibidos del Poder Ejecutivo, los originados por iniciativa de los legisladores. Y luego en la labor parlamentaria se decide cómo se van derivando los proyectos a las distintas comisiones que por último van a subir al recinto donde los deberán tratar. No puede ser una suerte de privilegio porque si no se transforma en un superlegislador de manos del presidente de prácticamente decidir sobre qué se legisla y sobre qué no se legisla. Es un órgano colectivo, por supuesto que hay criterios de ordenamiento, de lo contrario sería una anarquía, pero esto no quiere decir que el presidente hace lo que quiere y decide cuándo se trate, cuándo no se trata un proyecto, o si la Cámara sesiona exclusivamente en función de los intereses que pueda tener el presidente. Daniel, empezaste diciendo que había una concentración de poder excesiva y era peligroso. ¿Peligroso por qué? Para que entendamos todos. Para nuestros derechos. Es decir, cuando el órgano ejecutivo gobierna sin control, es muy difícil que no tenga la tentación de ir extralimitándose e invadiendo la esfera de nuestros derechos. Por ejemplo, vos comentabas al principio, en materia de libertad de expresión y de prensa, que ya hay aprietes, que existen una suerte de campañas a través de trolls y otras modalidades en las redes de poder precisamente presionar a los periodistas, conforme a las cuales, sigo tus palabras, no puedo estar... No sé si realmente es así, pero he visto ciertas manifestaciones de esto. De ese modo se limita enormemente la libertad de expresión porque los periodistas están siendo apretados. Entonces, eso lo podemos trasladar a muchos otros campos. No solamente, era solo para dar un ejemplo, pero esto puede resultar a cualquiera de nosotros que de repente nos vemos absolutamente por la voluntad de una sola persona y sin poder acudir a la justicia para que nos proteja, con una limitación arbitraria de un derecho X. Y tiene una gran excusa que es el coronavirus o la pandemia, ¿no? Claro, sobre pretexto de la emergencia todo cabe y fíjate que se mezcla el pretexto con el pánico. Es decir, el peor momento para el gobierno de las sociedades es el pánico de las sociedades. Porque con el pánico podemos manejar enormemente a esas personas. El pánico genera miedo y al mismo tiempo una suerte de voluntad de acudir a alguien que me proteja y le doy todo el poder porque si no es mi destrucción.
Gracias, Daniel, impecable, como siempre. Te mando un abrazo grande y nos encontramos en cualquier momento. Daniel sigue trabajando, presidiendo y compartiendo jornadas. Vos hablaste que Vargas Llosa había advertido sobre la idea de el llevarse todo puesto para los gobiernos autoritarios, Federico. Exactamente, mirá, es casi el corolario de todo lo que estuvimos hablando esta noche. Salió un comunicado, efectivamente, una carta de Vargas Llosa, que dice que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Y efectivamente la Fundación Internacional para la Libertad, la FIL, lanzó una carta firmada por muchísimas personalidades, entre otros el expresidente Macri, que dice, quiero compartir con todos esta línea porque me parece la más importante. Sí, sí. Dice, queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el logro filantrópico y la muerte. Gran carta, está firmada, entre otros, por José María Aznar de España, Ernesto Zedillo de México, Uribe de Colombia, Lacalle de Uruguay. También hay escritores, entre otros Marcos Aguinis, de aquí de la Argentina. Hay que ver el contenido de la carta, ¿eh? No digan, es la derecha, porque, viste, no se puede discutir. Puede decir, ¿y qué dijeron? No importa, es la derecha. ¿Qué dijeron? No, es la izquierda. No. Yo digo, lo de los médicos cubanos, discutámoslo. No, porque los trae... Bueno, discutámoslo. A ver, lo necesitamos, lo quieren, van a hacer lo que tienen que hacer, se van a cuidar, digo. No, pero esto además aplica a muchos gobiernos, quiero decir, aplica al gobierno de Brasil, claro, que no es precisamente de izquierda, Exactamente. Gracias. Che, te hago un ping-pong. Si hoy tuvieses que decir, ¿estamos más cerca del default o menos cerca del default? Desde ayer estamos un poco más cerca, porque el gobierno tomó la decisión de no pagar un vencimiento importante. Esa decisión bajó el precio de los bonos. El riesgo país está en 4.062 puntos en el día de hoy. ¿Me vas a mostrar algunos datos? Sí, los datos de hoy, digamos, la foto financiera del día de hoy es para llorar realmente, porque hoy no solamente está el récord del dólar blue de 118. Algunos dicen, bueno, es un dólar con poco circuito, poca oferta, poca demanda, además ilegal. Pero el dólar legal, el contado con liquidación, 112 pesos prácticamente, y el riesgo país otra vez en las nubes, mostrándote que los bonos ya prácticamente tienen muy poco atractivo. El mercado de alguna manera está empezando a descontar que esto termina en default. Más allá de que, ojo, y acá viene mi esperanza, el mercado muchas veces se equivocó. Entonces, ojalá esta sea una de esas oportunidades en las cuales el mercado se equivoque, finalmente los bonistas terminan aceptando el canje y todo termina bien. Ojalá. Ese sería el mejor de los mundos, ¿no? Ojalá, Martín. A ver, ya está esperando para conversar con él el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. Contame el cuentito breve, antes de presentar las placas, sobre qué es lo que dijimos nosotros. Bueno, lo que quiera aclarar el ministro, lo va a aclarar. ¿Nosotros qué estamos haciendo acá? Un ejercicio de periodismo como corresponde. Decimos algo, lo informamos, tenemos las evidencias periodísticas para hacerlo, alguien pide la aclaración y obviamente que la va a tener. Este programa tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Contámelo brevemente. Nosotros lo que contamos es, durante 15 años hubo un sistema que no funcionaba para hacer que los científicos pudieran importar en forma directa, sin arancel, insumos destinados a la investigación científica. 15 años ese sistema no se tocó. El año pasado lo modificó el gobierno anterior, lo puso en marcha el 4 de diciembre y sin darle ningún tiempo a mejorar el funcionamiento, lo dieron de baja directamente el 21 de enero. Ese es el cuestionamiento. Sí. Después hay otro tema que es colateral, que creo que el Ministerio de Salud le compró a un investigador del CONICET que aparentemente... era incompatible que ocupara el directorio. El propio CONICET también le compra, ¿eh? Sí. Y que era incompatible que le comprara reactivos u otros insumos, siendo investigador del CONICET. Claro, es una empresa Tecnolab perteneciente a un investigador principal del CONICET. Ya está el ministro. Ministro, buenas noches. Le pido por favor una breve pausa para que tengamos tiempo para desarrollar. El tema está planteado. La aclaración correspondiente. Muchísimas gracias. Brevísima la pausa. Para retomar el tema y que lo entienda la audiencia, la primera placa informativa conceptual, Guadalupe Vázquez, dale.
El Ministerio de Ciencias desarmó un procedimiento de compras desde el exterior de insumos científicos. Este método permitía evitar intermediarios. Bueno, primero, ministro Roberto Salvarezza, yo le agradezco mucho por atendernos, por responder. Es una muestra democrática de lo que tiene que hacer uno y otro, y no dejo de agradecerle. Y ahora, bueno, lo escuchamos. ¿Cuál es su mirada sobre lo que venimos diciendo, sobre lo que viene diciendo Guadalupe? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Luis, buenas noches, Guadalupe. Noches. Le voy a pedir, dado lo escaso del tiempo y dado que ustedes han tenido tiempo de desarrollar el día de ayer y recién sus argumentos, me dé la palabra sin interrumpirme para que el público entienda el problema conceptual que tienen ustedes. Ustedes hablan de hacer investigación periodística. La verdad que... No nos califique, por favor, explique, no. Por favor, ministro, no nos califique, sí, explique, después califíquenos cuando quiera, explíquenos primero. Luis, el ROECIT 2.0, que es el sistema que ustedes están planteando como que se dio de baja, no es un sistema que involucra transparencia. ¿Sí? Y en segundo lugar, el ROECIT funcionó, porque durante años... Los investigadores que están del otro lado de la pantalla y que me están siguiendo saben que compraron equipos y saben que compraron insumos. El problema que tenía el ROECIT es que era engorroso y lento. Entonces, el ROECIT 2.0, que pone en funcionamiento en forma apresurada, 4 días antes de dejar el gobierno Mauricio Macri, no era un sistema que pretendía más transparencia, sino que era un sistema que lo que pretendía era darle agilidad, que los científicos pudieran tramitar el ROECIT de manera más fácil, más ágil. ¿Qué hace el ROECIT? Porque seguramente los oyentes están del otro lado diciendo, uy, compra, transparencia. ¿Qué hace el ROECIT? ¿Qué hacemos nosotros desde el Ministerio? Lo que hacemos en el Ministerio es dar un certificado a un investigador que tiene el aval de una institución, tomemos la Universidad de Córdoba, la Universidad de San Martín, que quiere comprar un equipo o un insumo para hacer investigación. Lo que hacemos nosotros es otorgar un certificado que dice que lo que se está comprando es efectivamente para investigación. O sea que nosotros lo único que hacemos es dar un certificado, y si se tarda más tiempo o menos tiempo, es lo que era engorroso, y que yo soy investigador hace 40 años, y costaba, era lento. Hasta 2 muy años. Bien. Guadalupe. Sí, hasta 2 años. Nunca, los científicos Guadalupe, denunciaban que estaban hasta 2 años y por eso terminaban comprando a los intermediarios locales en vez de usar el sistema. Guadalupe, déjame terminar porque vos hablaste y yo tengo derecho a expresarme. Claro, pero cuando dice lento, especifique que lento estamos hablando de 200 días, 300. No, derecho, perdón, ministro, no se enoje. Luis, no se enoje, derecho a réplica no es una entrevista esto. Si no, el derecho a réplica usted escribe una carta. Pero termine, tiene tiempo. Derecho a réplica, ¿me deja terminar? El sistema lo que pretendía era ser ágil, ¿sí? No había en los últimos tiempos ninguna demora de 2 años. Se estaba haciendo y de hecho el sistema que estaba funcionando era del 2018, el último sistema iba a ser implementado por Mauricio Macri y se compraba y se tardaba tal vez 20 días en tener un certificado ROECIT o un mes. Bien, el objetivo del sistema era agilizarlo e informatizarlo. Muy bien, 4 días antes del cambio de gobierno, ¿qué sucede? Se pone en marcha el sistema que se llamaba ROECIT 2.0. A los días de haber empezado el 10 de diciembre a ver qué pasaba en el Ministerio, empezamos a notar que se empezaban a acumular los trámites, los expedientes, y eso no circulaba. Y no circulaba por 2 razones, porque el programa está mal hecho. Porque fíjese usted, Luis, Guadalupe, ¿qué es lo que pasaba? Se iniciaba un trámite desde la Universidad de San Martín, desde la Universidad de Córdoba, desde el CONICET, y ese trámite para comprar un insumo tenía que llegar a un lugar y poder identificar lo que se llama una posición arancelaria. Si usted compra en el exterior, necesita identificar esa posición. ¿Qué habían hecho? Habían hecho una base de datos de 2.000 posiciones arancelarias, cuando todo el mundo sabe que hay 30.000 posiciones arancelarias dentro de lo que es el sistema argentino. Por lo tanto, el sistema no encontraba las posiciones arancelarias. Y por eso usted lo anuló.
Disculpe, no lo anulamos, lo suspendimos hasta poder ponerlo en funcionamiento. Y hay otra cosa, Luis, que es ridícula, que le voy a contar. Mire, ¿se acuerda? El logro mayor del sistema era poder importar puerta a puerta $3.000, 50 kilogramos. Muy bien, ¿qué hacía el sistema Maravilla? Perdón, se suponía que era para... No, pero se suponía que para eliminar intermediarios. Déjeme terminar. Bueno, pero no se sulfure, ministro, tranquilo. Déjeme terminar. Sí, tranquilo. Tiene tiempo. Si dice que a 5 minutos déjeme terminar, va a perder el tiempo diciendo déjeme terminar, termina. Bueno, pero estoy explicándole a usted qué es lo que pasaba. Entonces, si usted me dice a mí que no, que lo di de baja, en primer lugar lo suspendí. En segundo lugar, le estoy explicando que el mayor logro del sistema era la importación puerta a puerta de $3.000 y 50 kilogramos. ¿Qué sucedía? Que la aduana, para admitir un certificado de ese tipo, admite un certificado que se llama CPBIC. ¿Sabe qué pasaba? Que lo emitía con otro nombre. Entonces no se podía comprar puerta a puerta el día 20 de diciembre. No se podía comprar. ¿Qué hicimos nosotros? Suspendimos transitoriamente el sistema ROECID 2.0 hasta podamos solucionar ese problema. Solucionamos el problema de la compra puerta a puerta, que hoy todos los investigadores pueden comprar puerta a puerta sin ningún problema, porque hablamos a la aduana y le explicamos que en lugar de CPBIC se llama ROECID, cosa que no habían hecho. Entonces, lo que tenemos es un mal sistema. Y finalmente, para darle la palabra a ustedes, ¿sí? Les voy a decir que el día 23, que decidimos suspender momentáneamente el sistema, y así está puesto en mis tweets, y lo pueden leer cualquiera de los que están ahí, van a ver ustedes que dice que se reunió una comisión. Esa comisión que citamos, está el doctor Gerardo Burton, que fue jefe de departamento de Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ernesto Calvo, el doctor Gatoni, Aníbal Gatoni de la Comisión de Energía Atómica, está la gente que hace la importación en CONICET, la gente del IBIME, la cuna déjeme terminar, la cuna de USEI y de Lino Barañao. Todos ellos vinieron y mañana yo le voy a presentar a usted la nota firmada por todos de dan fe de que ese sistema no andaba. Entonces va a tener usted la prueba de parte de las colegas de la comunidad científica y de quienes certificaron que el sistema no andaba. Estoy trabajando para ponerlo en funcionamiento, pero el sistema no funcionó. Y el propio Campero dice que no... Y aparte no hablemos de copia, no hablemos de transparencia. El propio Campero... Campero es un diputado que trabajó en el proyecto junto a 70 científicos, incluidos científicos del CONICET también. Hay 70 científicos que también avalan el sistema anterior. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿por qué si no funcionaba? Lo que se suele hacer con un portal que presenta deficiencias, lo que se suele hacer es permitir que siga online y se van corrigiendo los errores. ¿Por qué se lo dio de baja directamente y pasaron 4 meses desde que se lo dio de baja? ¿En qué instancia están? Ese es el primer problema. No está dado de baja, Luis, no está dado de baja Guadalupe. Lean la resolución. El portal en sí está dado de baja. Se suspende momentáneamente, mientras que lo mejoramos y hacemos que circule, porque no emitió, en los 4 días que pusieron de funcionamiento, no emitió un solo certificado. Claro, pero no le dieron tiempo a mejorar. Le hago una consulta. ¿El sistema que se usa actualmente permite la trazabilidad de las compras? ¿Permite que esté todo online en forma transparente? A ver, ¿qué responde? Guadalupe, el sistema que se está usando, que volvimos, es el del 2018 que utilizaba Macri. El sistema del 2015, perdón, claro. Ministro, que corrigieron. Me estoy quedando sin tiempo. Primero, le agradezco profundamente. Segundo, no importa que sea Macri o no. Si usted es buena gente y tiene buena voluntad y se han cometido errores de uno y otro lado, lo que hay que hacer es aclarar. Y después, lo estamos haciendo. Y después, el mecanismo de derecho a réplica es otra cosa. Esto es una entrevista y yo le agradezco que haya podido expresarse. Tengo muy poquitito tiempo. No me paso si no, y no puedo. Yo le agradezco profundamente, ministro. Creo que ha quedado aclarado por lo menos la parte que ustedes plantean, y si hay algo que discutir, se discute, no hay que tener miedo de eso. Yo creo en su buena voluntad y le agradezco mucho que nos haya atendido. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Muy bien. Bueno, solo para aclarar, el derecho a réplica es otra cosa, esto es una entrevista. Y si hay algo que decir, lo diremos. Lo dirás vos, lo diremos nosotros. Y el ministro seguirá diciendo todo lo que le corresponde para decir. ¡Wow! El programa, ¿no?
Le tengo que agradecer a la gente de Los Haroldos porque me envió unas cajitas de vino, después te voy a regalar una. Bueno. Y a Laura de Marco también, que nos pasamos... ¡Uy, se viene Laura A de mí Marco! regalame, con la trama del poder. necesito Sí. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Atención, se viene Laura de Marco con su trama del poder. Tiene programón, Santiago Kovadlov, Miguel Ángel Pichetto. Y en su editorial va a plantear lo que empezó a sugerir el domingo en La Cornisa. El relato de la pandemia. ¿Hay un relato en la pandemia? Enseguida. Gracias, Laura, por dejarme pasar unos segundos. Chao.